Conectado con nosotros nuestro invitado, que es Edwin Alvarado, que desde Bolivia se suma a la conversación. Bienvenido, Edwin. ¿Me escuchás? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Muchas Buenas gracias tardes. por acompañarnos hoy. Les estaba contando, no sé si escuchaste, que estaba leyendo parte del libro acá a la vuelta, 2 o 3 páginas, y se me ocurrió esto de los mundos paralelos, ¿no? Donde uno transita sin enterarse de un montón de cosas y la sociedad excluye un tema como puede ser el de abuso sexual eclesiástico, y el resto de la sociedad no se entera. Contame, ¿qué se logró en Bolivia? Mira, en Bolivia lo primero que se ha logrado es la conformación de una comunidad boliviana de sobrevivientes. Esto es la unión de fuerzas, la unión de esperanzas, la unión de expectativas, la unión de voluntades para la búsqueda de la verdad, la búsqueda de la justicia y trabajar para que esto no se repita. Lo siguiente que se ha logrado es implementar un primer juicio contra 2 exprovinciales jesuitas por el delito de encubrimiento de los delitos sexuales del sacerdote jesuita Alfonso Pedrajas. Ese juicio se lo ha ganado, se ha sentenciado a los 2 exprovinciales. Los provinciales, por supuesto, han acudido a la apelación. La apelación ha sido denegada, la sentencia ha sido ratificada. En Bolivia existe otra etapa que se llama casación. Ahora han apelado a la casación y estamos esperando que se confirme. Se confirme también, claro, ¿no? Claro. Hemos logrado reunir víctimas de otros casos también, entre los logros principales, y está ahora un juicio en etapa de investigación en Santa Cruz, otra ciudad de nuestro país, contra 5 exprovinciales esta vez, ¿no? Sí, sí. El pueblo boliviano es muy creyente. ¿Cómo percibís la temática en forma general, ¿no? ¿Cómo es bienvenida, es ocultada? ¿Cómo se enfrentan a una sociedad más conservadora que la nuestra, ¿no? De nuestro país? Intentaría ver las percepciones de distintas maneras. Yo creo que para hablar de alguna manera de la población en general, hay una receptividad cada vez mayor, hay una credibilidad alta, bien ganada, porque al principio entre mentirosos y entre cualquier cosa eran insultos para nosotros, pero creo que hoy nos hemos ganado el respeto y la credibilidad de lo que podríamos llamar la sociedad en general. Hay otro grupo, que nosotros le llamamos projesuitas, que está más bien vinculado a las obras educativas de la Compañía de Jesús. En este grupo podría situar incluso a varias víctimas de la propia Compañía de Jesús, del mismo delito de abuso sexual, pero que han sido a la vez víctimas de abuso de conciencia y por tanto continúan defendiendo a la Compañía de Jesús y son los que nos han dado la espalda. Hay sin duda un importante grupo, sobre todo de gente vinculada a las obras jesuitas, que nos ha dado la espalda. Cuando vos hablas de este tema, ¿hay reuniones como con los líderes de cada congregación para tomar alguna decisión, algunas medidas para evitar, para proteger a los niños? Porque fundamentalmente ustedes trabajan el tema de niños, ¿no? Abuso infantil. Así es, eso es correcto, pero debo decir que en nuestro caso, la Curia Nacional de la Compañía de Jesús, que es con la que más hemos chocado por ahora, no nos reconoce, es decir, no necesitamos su reconocimiento, por supuesto. A lo que me refiero es, hace un trabajo de invisibilización y en la medida en que nos invisibiliza, no considera sentarse con nosotros y por eso es que nosotros levantamos la voz
cada claro. vez con un poco más de volumen. Eso Sí. quiere decir un poco más de presión. La última presión que hemos hecho ha sido la publicación del libro Las puertas del infierno. Sí. Después vamos a hablar un poquito del libro. Leí unas páginas y me resultó muy interesante. Está muy bien planteado, creo yo. Eh, a mí me parece que llegó el momento de acortar distancias. ¿Cómo es la relación con Argentina en este tema? Tenemos un acercamiento con países en América, con varios países, perdona, en América Latina, quería decir varias sedes de varios países. Ujú. Y Argentina, pues sí estamos acercándonos, compartimos vía virtual información, compartimos espacios presenciales para formación que nos ayuda a respaldarnos mejor en nuestra lucha. Este año tenemos un encuentro en Colombia también, así que sí, hay una cercanía con las redes hermanas. Contame cómo está organizada la asociación de ustedes y cuál es tu rol dentro de ella. Ya nosotros tenemos un presidente, un secretario de Comunicación, tenemos un secretario de Relaciones Internacionales, ese soy yo, y tenemos un vocero, ¿no? Ujú. Entonces, en esta organización somos los que impulsamos la movida. Habría que entender que los sobrevivientes no todos tienen la capacidad de dar la cara, de Claro, ponerse en el hombro. Entonces, los que podemos estamos ahí en la lucha, ocupando estos espacios de servicio que son momentáneos, transitorios. claro. ¿Cómo se trabaja cuando reciben una denuncia? Mira, las denuncias nosotros las recibimos a veces en pareja, en la directiva, no varón-mujer, sino entre dos personas en la directiva. Vamos, nos reunimos con la persona que quiera hacer la denuncia. Otras ocasiones, la persona que ha contactado dice, solo quiero hablarlo con usted. Entonces hacemos esta denuncia, la analizamos qué vertientes se pueden apoyar, si sea la vertiente psicológica, la vertiente jurídica, la vertiente de investigación, y en base a eso vamos sumando a las causas generales de la comunidad boliviana. De ese modo, cuando nos enteramos de Charagua, lo sumamos a nuestras causas. Es un segundo juicio que está en Santa Cruz, con 3 víctimas denunciantes, ¿no? Del mismo modo, cuando hemos recibido denuncias del caso Colonia Piraí, también nos hemos reunido muchas veces para tener información, para tener documentación, para ver las bases de organización local, para ver las bases para judicializar el tema, y avanzamos en ese sentido. ¿Cuáles son las características que presentan los sobrevivientes? ¿Cumplen con ciertas características para ser captados? Pues mira, las características son múltiples, pero si te refieres a más o menos qué debe hacer un sobreviviente para ser parte de la comunidad boliviana, que es como estoy intentando entender tu pregunta, una de las cosas para nosotros es proteger al sobreviviente, proteger a la comunidad, y lo hacemos a través de una pericia psicológica que le ayuda como inicio de descompresión, como inicio terapéutico, y sirve para que los peritos profesionales nos hablen de la veracidad del testimonio, y avanzamos de esa manera, ¿no? Nosotros tenemos Claro. prácticamente todos denuncias hechas sin una fiscalía, por lo menos testimonios psicológicos, informes psicológicos preparados por peritos. Sí, yo quizás no me supe explicar, pero en otras entrevistas que he tenido con sobrevivientes en el programa, se cumplía como determinados perfiles en los chicos o adolescentes que habían sido víctimas de estos abusos, como por ejemplo personas que tienen un hogar Ah, carenciado, ese sí, tipo de está detalles. bien. Entiendo tu pregunta. Hay que ver que el modus operandi de estos depredadores eclesiásticos es común, muy común.
Sí, ¿no? sí. Entonces, el primer punto en el que ellos trabajan es en centros educativos donde preferentemente hay alta vulnerabilidad entre sus estudiantes, ¿no? Ujú. En colegios privados también hay abusos, pero es en menor escala. En menor escala se cuidan más los sacerdotes de las familias pudientes, estructuradas, y abusan más de los estudiantes cuyas familias están desestructuradas o son altamente vulnerables desde la perspectiva psicológica. Eso Claro. es absolutamente claro. En nuestro internado, en el internado del cual yo provengo, resulta que cuando abusaban, ya lo hemos ido descubriendo después, cuando abusaban de una persona, para tranquilizarla, traían al hermano menor, al cual también, desgraciadamente, porque cumplía las mismas características de ser de familia desestructurada, Qué económicamente bárbaro. vulnerable, etcétera, etcétera, Sí, terminaban sí. abusando. Traían así, en algún caso se han traído media docena de hermanos, ¿no es cierto?, para tratar de aplacar la situación, y cuando ya ha sido menos sostenible para los jesuitas abusadores en el internado, han empezado a traer a las madres a trabajar como ayudantes de cocina, como cocineras, Mm. y realmente esos eran sus mecanismos de extorsión, ¿no? Si hablabas, tu madre quedaba sin trabajo; si hablabas, tus hermanos quedaban sin educación. La amenaza más fuerte para todos, por ejemplo para mí, ha sido la amenaza de dejarnos sin el derecho a la educación de calidad. Qué increíble. Como una manipulación, ¿no? Una forma de yo, de ponerse en Salvador. Te hago el daño, te genero un espacio de supervivencia y ahí manejan el control de todo, ¿no? Esa es como la manera. Absolutamente. Sí. El emperador Alfonso Pedrajas Moreno, alias Pica, dijo alguna vez que a los bolivianos le hace una mentalidad colonial, despectiva, le hace a los bolivianos de familias desestructuradas, en situación vulnerable, eso es lo que hay que leer, ¿ya? Pero él generalizaba, ¿no? Él decía, a los bolivianos con que les des techo y comida, el tema sexual no les interesa. Ah, qué barbaridad. Qué barbaridad. ¿Cuántos casos han podido eh, detectar? En mi internado, 400 personas. Luego tenemos el caso de la colonia Piraí, por ejemplo, con cerca de 150 personas. Tenemos el caso de Charagua, con más de 70 personas. Y así hemos ido sumando distintas locaciones. Tenemos Tapacarí con 35 personas, etcétera, etcétera. Hemos llegado a cerca de 1000 casos en Bolivia, ¿no? Qué Sin bárbaro. embargo, las delegaciones hacen fantásticamente su trabajo, empiezan a desprestigiar a las víctimas, de modo que el temor y la presión hace que no denuncien, tanto que la comunidad boliviana de sobrevivientes en este momento apenas excede los 35 miembros, y estamos alrededor de los 40, ¿no? Claro. La verdad que es impactante la cantidad de casos. Em, ¿Qué crees que se puede hacer para poder dialogar y encontrar una manera de prevenir estos abusos? Porque van pasando los años. Mira, te quiero comentar que vos, a lo mejor vos también lo viviste. Eh, yo hasta que no salieron las investigaciones de los periodistas en los 90, que después se hizo una película creo que se llamó eh, como... Spotlight. ¿Eh? Spotlight. Spotlight, sí. Em, Conversaba en familia sobre este tema y había una negación tan grande. Em, Amigos, gente, vecinos, qué sé yo, mirá, me enteré de tal cosa, están investigando, se encontró tal mecanismo de traslado de los acusados, de los abusadores, como sistemáticamente, ¿no? Que iban de una parroquia a la otra hasta que las denuncias lo corrían del lugar y volvían a ser corridos, protegidos. Y un día en esas cosas que me cuelgo pensando, me pasó que de alguna manera la población en general se había vuelto cómplice del silencio, cómplice de no, sabiendo lo que estaba pasando,
no querer hablar siquiera, no evaluarlo como posibilidad. Hoy creo que parte de la actitud de la población en general, por lo menos en nuestro país, es haber abandonado prácticamente la iglesia, ¿no? Como un lugar de refugio y de protección. Esto no tiene nada que ver con la fe de una persona, tiene que ver con una organización que está corrompida, que, que no logra tocar fondo porque se siguen visualizando estos Porque temas. increíblemente hay gente, y le digo porque lo he visto, que hace cosas bien dentro. Ujú. Hay centros de inclusión que son sostenidos por gente de la Iglesia Católica Mm. y hay gente que lo hace bien. Yo creo que son como todos los ámbitos. Me parece que este perfil de persona busca lugares de poder para poder Claro. cumplir sus objetivos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los lugares de poder? Muchos es la fe, la iglesia y la persona que tiene una fe, una creencia en algo y que muchos van en situaciones de vulnerabilidad también. Eh, y lo mismo pasa con otros ámbitos, ¿no? Pero bueno, Sí, digamos, el abusador, perverso, el narcisista, eh, tiene como herramienta el poder, ¿no? Y el acoso constante. Ahora, yo lo que no termino de entender es cómo puede ser que toda una institución tenga estas prácticas, Edwin. La verdad que a mí me preocupa tremendamente que ya a 26 años de comenzado del siglo XXI no podamos encontrar un camino razonable y racional para, para evitar estos abusos. Sobre todo, como vos decías, en la gente más vulnerable, ¿no? Que necesita trabajo, que necesita estudiar, que necesita, no sé, vivir de otra forma. Creo que tiene que ver con lo profundamente arraigado que está, por lo menos en las congregaciones que conocemos, el espíritu de que prima el prestigio de la congregación antes que el derecho de los sobrevivientes o las víctimas o los estudiantes o los Ujú. educandos, Sí, ¿no? Cuando hay una crisis, lo que hacen acá es, tristemente, acallar al grupo que pueda hacer una crisis por denuncia de abusos sexuales con una ONG, con unos fondos para un proyecto educativo, ¿no? Entonces, los estudiantes que han sido víctimas reciben pequeñas dádivas y venden también la conciencia. Y estas cosas han hecho que se sientan cómodos, que los abusos se naturalicen, que como hemos acallado en un caso con un proyecto ONG, en otro caso con un proyecto educativo, también podemos acallar, hemos acallado un caso de esclavitud sexual con $20,000, esclavitud sexual de 32 años. Entonces, creo que eso los ha dejado muy cómodos, muy cómodos. bárbaro. Y el silencio que habían logrado ser norma. Ahora tienen que estar tremendamente incómodos porque el silencio se rompió y se está haciendo norma la denuncia. Hoy hemos recibido una nueva denuncia de un colegio en el que los jesuitas se empeñaban en decir que nunca hubo nada, ¿no? Y claro. los propios estudiantes se empeñaban en decir que no hubo nada y los padres de familia. Hoy hemos recibido una denuncia y muestra que la gente está dispuesta a hablar por las redes sociales. Hay sobrevivientes que se han comunicado con nosotros para decirnos cómo hago para contar lo que me pasó junto con mi amigo a cargo de los curas de tal colegio. Entonces, eh, es tiempo de hablar, eso en la sociedad está cada vez más claro Ujú. y una vez acabado el silencio, creo que estamos cada vez más cerca de frenar, no sé si terminar, frenar un poco los abusos. Sí. ¿Qué, qué edades tienen? ¿Entre qué edades se producen los abusos? Ah, depende de los abusadores. Mira, en el caso de Charagua, Santa Cruz, en la parroquia
de Charagua, el depredador Lucho Roma las prefería de 4 años, aunque su rango alcanzó hasta 11 años, ¿no? Y él escribe que a los 11 años ya están viejas. Qué va. Escribe que cada vez le gustan menores. En el caso del inglés, la media es entre 13 y 17 años. Estamos hablando de abusos, violaciones, estamos hablando de estupro, distintas formas de abuso sexual, ¿no? Y ese es el rango de edad. En el Colonia Piraí estamos hablando de entre 13 y 22 años, porque después de la colonia habían espacios post-colonos que vivían en otras que igualmente eran abusados por sacerdotes. ¿Y la receptividad en los medios de comunicación, cuál es? Eso ha evolucionado para nosotros positivamente. Recuerdo nuestras primeras notas de prensa, escuchábamos como en esas películas de dibujos animados cuando hay silencio del otro lado, cric, 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 ¿no? El grillo. Alguna periodista nos apoyó durante un año, logró un premio nacional de periodismo, pero cuando el segundo año quiso apoyarnos, su medio se lo impidió. Para sus segundos reportaje estrella no le dio cámara, no le dio reflectores, no le dio camarógrafo, no le dio estudio, no le dio ni la hora. Esa ya es una forma de boicotear a tu propio periodista para que un tema no salga. Sin Claro. embargo, en general, nosotros hemos acudido a estrategias concretas que tienen que ver con medios nacionales, medios internacionales. Hay periodistas que nos han dicho, me van a votar por haber hecho esta cobertura, y lo han hecho, ¿no? Entonces, para proteger a nuestros colegas en Bolivia, lo que hemos hecho es disparar las notas desde el exterior. Estamos hablando, habernos apoyado la BBC, habernos apoyado en redes brasileras, en medios españoles, El País, El Periódico, El Español, habernos apoyado en agencias de noticias internacionales como la agencia France Press. Entonces, cuando la noticia venía de afuera, ya el periodista comprometer su trabajo. Eso para nosotros funcionó, pero hemos quebrado ese hito también. En la presentación del libro ya sin contar medios internacionales, a partir de agencias y medios nacionales, hemos hecho Troya informativamente hablando. Vamos a hacer un cortecito. Quería hacer una pregunta, Sí, sí, Edwin. dale. Edwin, yo sé que entiendo que usted trabaja en Bolivia, pero ¿están recopilando también datos de otros países para ver los índices y de por lo menos los países limítrofes? No sé, Brasil, o llega información a ustedes de otros países cercanos limitando con Bolivia para ver cómo viene ese tema, porque está todo ligado, ¿no? El tema institucional de la iglesia y de hecho van haciendo intercambios y demás. Sí, cada vez más esta hermandad entre las redes de América Latina está creciendo. Tenemos intercambio de información, no necesariamente estadística, pero sí de casos para apoyarnos. Alguna vez hemos hecho un par de pronunciamientos colectivos. Hay un intercambio importante para saber qué están haciendo algunas redes hermanas en la búsqueda de reparación concretamente. Así que sí, tenemos información, tenemos cercanía, tenemos fortaleza al interior de las redes en América Latina.